Entonces esas son como esas diferencias importantes que hay que establecer. Entonces, si ustedes de pronto, pues en sus empresas, en su tema laboral, alguien que vaya a hacer una parte de pruebas de ethical hacking llega diciéndoles que es que le tienen que dar acceso a todo, que es que les tienen que abrir todos los puertos TCP y UDP, pues eso ya pierde la connotación de ethical hacking. Que lo que busca también el ethical hacking es que yo hago pruebas con lo que hay. O sea, no te tengo que decir a vos, entrégueme las llaves de su carro, o entrégueme las llaves de todas las puertas, o entrégueme las llaves del rack o el acceso que yo necesito para yo poder realizar las pruebas. Debe ser con lo que se tiene disponible al momento. Listo, entonces continuemos acá. Esas son las dos diferencias que es muy importante tenerlas presentes, tenerlas en cuenta en lo que tiene que ver con los tipos de pruebas de ethical hacking y el tema pues diferencial con el análisis de vulnerabilidades, que se recomienda también en las organizaciones que se realicen ambos. O sea, yo puedo hacer el tema de análisis de vulnerabilidades, puedo detectar, valga la redundancia, esas vulnerabilidades, puedo empezar a mitigarlas, puedo empezar a parchear los servidores, puedo empezar a hacer configuraciones avanzadas, puedo empezar a aplicar temas de hardening sobre el sistema operativo, puedo hacer configuraciones sobre el kernel también de estos, desde el punto de vista de análisis de vulnerabilidades. Y el ethical hacking, pues saber que el que haga ese ejercicio va a buscar es cómo afectar a la organización, pero desde el punto de vista ético, para luego contarle pues a los responsables de seguridad cómo pueden mejorar o por dónde pudo entrar o tal vez bypassear o saltarse algún control de seguridad. Listo, entonces tener en cuenta que ya entrándonos más, pues acercándonos más a lo que tiene que ver puntualmente con lo de ethical hacking, vamos a encontrar tres tipos de pruebas que son las más comunes que se realizan cuando se está hablando de un ejercicio de ethical hacking. Normalmente vamos a hablar o de pruebas de tipo caja negra, pruebas de tipo caja gris y pruebas de tipo caja blanca, ¿cierto? Entonces, saber que cuando hablamos de caja negra, el hacker, pues o la persona que va a hacer las pruebas, no tiene acceso a la información del sistema, ¿cierto? Actúa como un atacante externo, ¿cierto? En ese caso, digamos como un ejemplo muy sencillo de lo que tendría que ser o lo que serían unas pruebas de caja negra, hace referencia a alguien que empieza a hacer las pruebas y, por ejemplo, yo le digo, es que mi empresa se llama empresa 1234, ese es el nombre de mi empresa. Entonces, eso sería una prueba de caja negra de que solo con el nombre de la organización, solo con algo muy pequeño, o sea, miren que no me están diciendo ni la dirección de dónde queda la empresa, no me están diciendo o enviando cuál es el dominio de la organización, no me están diciendo estas son las direcciones de correo, no me están diciendo nada de información técnica ni nada para que una persona pueda llegar. Pues normalmente este tipo de pruebas no es tan común que se realicen en las organizaciones porque son pruebas que van a requerir un poco más de tiempo y puede que dependiendo pues también la persona que oferta a la organización, pues van a tener un valor pues más elevado, un costo. Y puede que sea de esas pruebas también que son más difíciles, que lo que busca es ver cómo los ven los atacantes en Internet, cómo nos podría ver pues en algunos casos la competencia y demás, ¿cierto? Porque sé que cualquier persona podría empezar yo voy a buscar, no sé, yo voy a buscar a Postobón, o yo voy a buscar a Caracol, yo voy a buscar el RCN, yo voy a buscar el sitio web de la universidad, o yo voy a buscar www.google y demás. Entonces es ver que ese tipo de pruebas, esta inicial de caja negra busca eso. También usted como atacante, con su experticia, con sus técnicas, con lo que usted conozca, hasta dónde puede llegar, solo por ejemplo con el nombre de la organización. Digamos que no es tan común que se realicen de esta manera, pero es una de las opciones que es muy bueno que las tengamos presentes por si en algún momento o prestamos un servicio de estos o de pronto en la organización para la cual estemos trabajando, tengamos que buscar un oferente o un tercero o una compañía, una persona que nos preste este servicio. La siguiente, conocida pues como en este caso caja gris, ¿cierto? Involucran pruebas como tal que se otorga al hacker
cierta información, ¿cierto? Sobre un sistema, se entregan, por ejemplo, una dirección IP. Entonces le puedo decir, yo quiero que le hagas prueba al servidor con IP 192.168.1.4, quiero que le hagas pruebas al sitio de mi empresa que es www.empresa.com, o quiero que le hagas pruebas a la aplicación móvil que tenemos disponible para Android o para iOS. Entonces ahí nos entregan, o la diferencia con Caja Negra es que nos entregan una información parcial, o sea, ya nos están entregando un objetivo, nos están diciendo hasta dónde deberíamos llegar o qué quieren que probemos. Entonces, en este caso, las direcciones IP pueden ser direcciones IP internas, pueden ser direcciones IP públicas, pueden ser obviamente dominios internos, pues lo que podría ser un directorio activo, o aplicaciones que funcionan mediante un DNS interno que puede ser como www.intranet.com, pero que solo cargue de la red local, la red interna del cliente, o ya lo que se tenga pues en este caso en internet. Esa es como esa gran diferencia entre esos tipos de pruebas, ¿cierto? Entonces, también entender que este tipo de caja de gris lo que pretende o lo que busca es probar desde una perspectiva intermedia, simular un ataque por alguien con acceso parcial. Entonces, ese acceso parcial también en algunos casos se le otorga a la persona o se le dice, pues yo necesito que usted venga acá y se conecte en mi red local, yo le alisto un puesto de trabajo, yo le pongo un punto de red, o quiero que haga pruebas también a las redes inalámbricas. Entonces le entregan al pentester o a la persona que va a hacer el ethical hacking, le entregan un nombre de red Wi-Fi, le dan un acceso que pueda estar pues cerca a donde están los access points o los equipos que emiten estas señales, y esa es esa información parcial. Entonces, en este caso, pues lo que hace es explorar y verificar hasta dónde puede llegar con esa información que le han entregado, ¿cierto? Entonces, lo que hace también es que el auditor recibe la información sobre esas políticas de la empresa y realiza un análisis de cómo se están implementando como tal las prácticas de estas. Y finalmente viene la tercera modalidad o la tercera opción que se tiene con el ejercicio del ethical hacking, o que sería pues como la última. En este caso es un mix, o sea, caja blanca es un mix entre caja gris y caja blanca. Caja blanca es que el hacker tiene un acceso completo a la información del sistema, ¿cierto? En algunos casos puede que le entreguen configuraciones, o que también en el tipo de pruebas de caja blanca hay una prueba que se conoce como análisis de código, lo que podría ser análisis de código estático y análisis dinámico, ¿cierto? Sabemos que el estático es revisar el código fuente de la aplicación, indiferente el lenguaje que se haya desarrollado, es identificar si en ese código fuente se han llevado a cabo de pronto prácticas inadecuadas, antes con el tema cómo se está haciendo la codificación, de pronto lo que se está haciendo es abrir puertas, abrir vulnerabilidades, permitir que una persona externa, una persona malintencionada pueda tener acceso. Entonces eso se revisa código fuente, o sea, el código fuente tal cual, revisarlo, revisar las sentencias, revisar cómo nos estamos conectando a las bases de datos y demás. Y las pruebas dinámicas es que el atacante pone a funcionar la aplicación, o en ese caso entra a una aplicación web, entra a un dominio www.sitio.com e intenta probar qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay de forma adicional en caja blanca que te entrega? Entonces, la empresa te puede decir, quiero que le hagas pruebas a www.sitio.com, pero adicional, entonces te puede decir, venga, en sitio.com yo tengo un acceso a clientes o tengo un portal, entonces yo lo que voy a hacer es que te va a crear un usuario y contraseña para que el atacante se pueda, en este caso la persona, el auditor, el pentester, el ethical hacker, se autentique o inicie sesión en ese portal mediante pues, la opción que tiene a nivel de web. Pero digamos, ese usuario no tiene que ser el administrador de ese portal, porque digamos no tendría mucho sentido de que pues, si yo te entrego el dominio y aparte le entrego un usuario y una contraseña que es el administrador del sistema, pues es obvio que va a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces en este caso solo se le entregaría un usuario y una contraseña con los permisos más mínimos, permisos limitados y demás, y con eso el atacante
tiene que probar si puede elevarse privilegios, si puede volverse administrador del sistema, si puede tomar el control de este, o en algunos casos, por ejemplo, si es una aplicación web y se aplican ciertas técnicas, el atacante podría tomar incluso control del equipo físico o del contenedor o lo que hay detrás de esa aplicación para que funcione, ¿cierto? Entonces, saber que el tester revisa pues como tal la aplicación utilizando ese usuario y esa contraseña para detectar esos fallos que puedan estar, por ejemplo, de seguridad en la lógica de la programación, de cómo se hizo, de qué le está permitiendo, por ejemplo, desde el front de la aplicación que el usuario pueda hacer. Si de pronto desde el front se está pidiendo, por ejemplo, o se está permitiendo desfiltrar información de la base de datos, llevarse usuarios, contraseñas y de pronto identificar que esos usuarios o contraseñas no se están almacenando encriptados en la base de datos y cosas como esta, ¿cierto? Es un experto en seguridad, realiza el seguimiento, análisis de estas políticas, de esos procedimientos que hoy se evalúan y que alineen como tal las mejores prácticas de la organización. Esa es como la generalidad de los tipos de pruebas que hay, saber que en algún momento puede que pues en la parte académica nos mencionen sobre alguna de estas pruebas o en la parte laboral tal vez estemos prestando un servicio de este tipo, entonces poder tener el entendimiento y conocimiento de qué nos están hablando y qué es lo que esperaría en este caso pues el cliente de nuestro servicio o lo que nos estemos realizando hasta allí. De pronto hasta acá preguntas, muchachos. No, señor. Listo, muchachos, vale, muchas gracias. Bueno, entonces continuemos acá con, también hay que darle como una justificación o el poder pensar el por qué pues, realizamos pruebas, porque por ejemplo hacemos el tema de análisis de vulnerabilidades, por qué podemos hacer un tema de ethical hacking, ¿cierto? Saber entonces qué es lo que vamos a hacer allí referente. Entonces, aquí es poder justificar ante la organización el por qué hacemos un análisis de vulnerabilidades, el por qué buscamos hacer ejercicios de ethical hacking, el por qué se recomienda, por ejemplo, antes de salir a producción alguna aplicación móvil o alguna aplicación web, o sea, saber que es algo que vamos a exponer a Internet. Es como, bueno, sabemos que ponemos algo en Internet, exponemos algo, es como dejar la puerta abierta de nuestra casa y salir a gritar a la calle, vea, yo no voy a estar de 2 a 4 de la tarde y pueden ingresar a hacer lo que quieran. Entonces, saber que lo que pongamos en Internet, lo recomendable desde el punto de vista de seguridad, hacerle unas pruebas previas, unas pruebas de código estático, unas pruebas de código dinámico, en unos temas de análisis de vulnerabilidades, unos temas de ethical hacking, porque sabemos que cuando publiquemos algo en Internet, como cualquier persona, tanto pues nuestros clientes, personas maliciosas, personas malintencionadas, en muchos casos la competencia, en muchos casos un empleado que salió tal vez aburrido en o en no muy buenos términos con la organización, puede buscar o generar una afectación a esta, ¿cierto? Entonces, parte de justificar eso es pues obviamente da la importancia a la ciberseguridad, ¿cierto? El incremento de las amenazas cibernéticas, que no solo para las organizaciones, sino que para nosotros como personas, como estudiantes, como profesionales, todos vamos a siempre, pues yo creo que de acá, creo que a ninguno pues, nos podría decir que no le han llegado correos donde les dicen que se han ganado un dispositivo, que se han ganado un iPhone, que se ganaron una rifa, que ganaron un carro, que y cantidad de cosas que utilizan pues como tal de los diferentes ataques que hay como phishing, smishing, vishing y demás que utilizan para buscar que nosotros realicemos una acción y entregar información, ¿cierto? Entonces saber que esto es muy importante y que dependiendo del tipo de organización va a ser muy complejo el poder justificar el por qué estamos realizando las pruebas y más entendiendo que pues hay empresas que siempre de pronto van a decir pues somos pequeñas, no somos importantes o no somos una empresa que seamos un banco, o la información que nosotros tenemos a quién le va a interesar, pues hay una cantidad de cosas allí que pronto son pensamientos que se tienen, ¿cierto? Entonces el poder vender esto, porque es algo bien complejo, digamos, lo he visto o lo he presenciado, me ha tocado, por decirlo así, en carne propia con muchas organizaciones,
que solo generan las inversiones o las actividades y demás en ciberseguridad o los ejercicios de análisis de vulnerabilidades o ethical hacking cuando ya tuvieron un incidente de seguridad, cuando les filtraron información de usuarios, cuando perdieron dinero, cuando sus sistemas se vieron afectados, cuando dejaron de operar por X cantidad de días o de horas y eso generó una afectación general pues como tal a la organización, ¿cierto? Entonces saber de que parte de eso de también darle esa justificación es poderle contar a la empresa de que hay que pensar en la protección de datos, ¿cierto? La protección de datos de que nuestros usuarios, de por ejemplo las transacciones financieras, de los pagos, del dinero que se envía de una cuenta a otra, ¿cierto? Entonces también pensar de que buscar el poder salvaguardar la información de los individuos, las organizaciones, evitar pues también como ese robo, filtraciones que se puedan generar, que de pronto no escuchan mucho en las noticias. Y por otro lado, ver que otra justificación importante a tener presente es el tema de continuidad del negocio. Puede que sea algo que pues, nos suene tal vez extraño o raro en este momento, pero esa continuidad del negocio es lo que le va a permitir a la organización el poder seguir vendiendo o poder seguir facturando o ofreciendo sus servicios, ¿cierto? El qué hacer, pues cuál es el core de negocio, qué es lo que hace esa compañía, ¿cierto? Por ejemplo, para una entidad financiera, algo que afecte la continuidad del negocio es que, por ejemplo, un usuario no puede iniciar sesión en una aplicación, no puede ver el saldo de su cuenta, no puede hacer transferencias o no puede hacer pagos o no puede recibir tampoco dinero, ¿cierto? Entonces, pensar en esa continuidad del negocio, la ciberseguridad es algo que apalanca también esto, que apalanca el negocio, porque no es para darle esa justificación, no es solo verlo o no solo pensar en el tema técnico, ¿cierto? Sino que la ciberseguridad, las mejores prácticas en el desarrollo, el análisis de vulnerabilidades, el ethical hacking, lo que va a hacer es que va a garantizar ese funcionamiento ininterrumpido de las operaciones de la organización. Y para que, por ejemplo, un ataque cibernético podría paralizar los servicios y afectar los ingresos de la organización. No sé si, me imagino que ustedes han escuchado que a veces después de cierto tiempo de estar en una organización por fuera, es donde comienzan a mirar, vean, en ese tiempo que dejé de facturar tantos millones de dólares o tantos millones de pesos o por ese incidente que pasó de seguridad que lo podemos haber previsto con análisis de vulnerabilidades, con ethical hacking, con mejores prácticas y una cantidad de cosas, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo esto, están dando una cantidad de afectación. Entonces, otra justificación importante, la continuidad del negocio. Lo otro también la confianza del cliente. Y sé que pues acá un ejemplo muy importante es, por ejemplo, que uno viera en las noticias que algo pasó en un banco, que salieron por un noticiero diciendo, vea, el banco XYZWY pues fue hackeado, le robaron los datos de sus usuarios, cosas como esas que causarían los clientes un pánico financiero. Pues las personas que van a decir, no, yo ya mismo voy para el banco, así me toque irme a pie y yo saco toda la plata que tenga allá, o yo voy y me gasto la plata, o voy y peleo, o lo que sea, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que esa es otra justificación. Miren que el tema hay que pensarlo desde esa vista 360, no solo esa vista técnica, sino que yo tengo que pensar en cómo mantener o cómo generar la confianza con los clientes o con los socios comerciales, ¿cierto? Que obviamente eso es esencial y que puede afectar la reputación de una empresa, ¿cierto? Sabemos que ese tema reputacional es bastante difícil el poderlo construir y por un incidente de seguridad, por no tomarse las medidas, por no tomarse un poco más del tiempo para organizar, puede que genere un afecto reputacional a la organización y siempre a veces uno escucha personas, no, es que tal banco tal cosa o es que tal organización esto, no me gusta por esto, pasó esto, entonces se genera en ese tema de afectación como tal el tema reputacional de la organización. Por otro lado, dependiendo también del tipo de organización, pues hay un cumplimiento normativo, hay algo que nos puede exigir tal vez el gobierno, que nos puede exigir la superintendencia financiera, que nos puede exigir de industria o comercio, que nos puede exigir la Cámara de Comercio el cumplimiento. Entonces ese cumplimiento normativo lo que va a hacer es
ayudar a las organizaciones a cumplir con esas regulaciones, con eso que le está exigiendo pues el país donde está. Sabemos que ese tema normativo es muy diferente pues, dependiendo la región, dependiendo el país, dependiendo la moneda, una cantidad de cosas. Entonces, saber que también hay unos estándares y lo que se busca pues también es evitar sanciones o multas que se puedan generar a la organización, ¿cierto? entonces ahí donde miren que estamos viendo varias justificaciones en la que uno no es solo decir, venga, es que yo necesito comprar ese firewall, o es que yo necesito comprar ese appliance, o necesito pagar un servicio a Qualys o a Nessus, por ejemplo, para hacer un escaneo de vulnerabilidades, sino que es verlo desde, como les digo, tener esa vista 360, no solo lo técnico, que sé que a veces las personas que trabajamos en tecnología puede que nos sesguemos un poco y que pensemos únicamente en lo que es técnico, en lo que es, vea, es que solo necesito comprar ese equipo, es que tengo que comprar tal antivirus, no, o sea, solo o venga, es que necesito el servidor tal, necesito Windows Server, necesito esta licencia, necesito esto otro, pero no estamos yendo más allá en lo que tiene que ver en negocio y saber que la ciberseguridad lo que debe ser es apalancar y ayudar como tal al negocio a avanzar, ¿cierto? Entonces, con el crecimiento de los incidentes, obviamente basados en esas amenazas, pues hay un aumento significativo de ataques como, obviamente sé que lo habrán escuchado, lo habrán visto por noticias, lo que es el ransomware, lo que es el phishing y el malware en los últimos años, ¿cierto? Digamos que es una competencia, como dicen por ahí el gato y el ratón, donde pues los atacantes cada día se van sofisticando, van mejorando sus técnicas, van mejorando cómo hacen las cosas para afectar las organizaciones y afectar a las personas. Y es una competencia entre el que está atacando o el que busca afectar a la organización y el que está del lado del que busca defender o busca proteger a la organización, que en este caso, pues mencionándolo en ese sentido, se conoce como Blue Team o el equipo azul, que es el equipo que se encarga de defender, de implementar los controles, de implementar esas políticas como tal en la organización, que le permitan, pues obviamente el poder identificar y el poder minimizar esos riesgos y saber que la palabra amenaza, pues de pronto es un concepto también que se viene empleando hace muchos años, es algo que vienen implementando también las organizaciones, en el cual una amenaza, por decirlo es algo así, es un antes de. Digamos que el ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, cuando ve que una mamá está con un niño en un parque y la mamá le dice al niño, no te subas ahí porque te vas a caer y te vas a golpear, te vas a caer y te vas a lastimar. Y después de esa advertencia, al ratico llega el niño con su chichón, con su golpe, con su cosa. Entonces, lo que están haciendo hoy también las organizaciones es hacer modelados de amenazas o conocido como threat modeling, que me permita pensar como piensa un atacante. O qué pasa si antes de salir a producción yo hago un modelado de amenazas, identifico una cantidad de cosas que tengo que tener en cuenta, entonces tal vez tenga que de pronto avanzar un poco en el tiempo y decir, no, venga, pues ya no vamos a salir a producción, por ejemplo, el 30 del mes, sino que extendámoslo siquiera hasta el 15 o tal vez un mes más, dependiendo las amenazas que se hayan encontrado, las que se hayan trabajado en ese modelo de amenazas y poderlo atacar. Saber también que de todos estos puntos también vamos a hablar o a tener en cuenta una diversificación de estas amenazas, ¿cierto? Porque los atacantes cada vez más utilizan, crean nuevas técnicas que son sofisticadas, que se adaptan a las nuevas tecnologías y obviamente a las tendencias. Sabemos que al día de hoy pues pueden utilizar, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, no solo para crear, como de pronto lo usaremos muchos de nosotros, crear imágenes o que nos responda algunas preguntas o que nos ayude en algo, sino que hoy pues se han creado inteligencias artificiales que están totalmente bloqueadas, que se les puede preguntar cualquier cosa y ayudan, por ejemplo, en la creación de malware, en la creación de ataques sofisticados, en el tema de spear phishing, que son phishing dirigidos y muy sofisticados a una organización o a una persona, por ejemplo, en particular. Saber que pues de todo esto viene siendo también algo adicional de esas justificaciones, ¿cierto? Saber de esos impactos en sectores críticos, también, digamos, esa es otra forma de uno poder darle un peso o el tomar una decisión donde uno diga, venga, hay que tener en cuenta que se puede generar un impacto en sectores como la salud, sectores como las finanzas o el tema, pues por ejemplo, la energía, ¿cierto? Que un ataque de ransomware a una empresa de energía deje sin energía, no sé, un barrio, una ciudad o un continente entero.
sabiendo que digamos que estos sectores, o sea, lo que es salud, finanzas y energía, son ese blanco frecuente, son algo de lo que los ciberdelincuentes o las personas malintencionadas están buscando afectar en todo momento, están buscando afectar esos servicios que sean esenciales y afectar pues como tal la seguridad pública, porque ahí no estarían afectando solo a esas organizaciones, sino a los usuarios, a la cantidad de usuarios que hay detrás de estos. Obviamente muchos de esos millones de usuarios que, por ejemplo, tienen el tema de la salud, como casos que pasaron, no sé si lo hayan escuchado, pero por ejemplo en Alemania, que algunos de los servidores fueron infectados con ransomware, y al ser infectados de esta manera, pues incluso por ahí escuché o leí la noticia de que una persona falleció por esto, ¿cierto? Entonces son tal vez consecuencias que se pueden dar y que uno no pensaría, uy, no, pero pues eso es algo solo técnico, pero viéndolo en estos tres sectores que le menciono, pues el tema del impacto que se puede generar puede ser aún mayor de lo que tenemos en mente. También hay unos costos asociados al tema, sé que como les digo siempre se ve como un gasto, no como una inversión el tema de seguridad, de análisis de vulnerabilidades, de ethical hacking, sino que tenemos que pensar también cómo capacitar a nuestros usuarios, incluso pues tal vez en nuestra casa de pronto nosotros seamos tal vez las personas más tecnológicas, pero cómo contarle, no sé, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los mayores o a nuestros hermanos, qué es lo que pasa en Internet, cuáles son los riesgos que nos vemos expuestos al estar utilizando cualquiera de las herramientas o opciones que tenemos para el acceso en línea, ¿cierto? Entonces, saber que hay unos costos asociados de esas brechas de seguridad que no son solo financieros, sino que también, como les mencionaba, pueden ser costos o el tema reputacional, que afectan pues como tal la confianza o la lealtad del cliente. Entonces, estas son parte de esas justificaciones que podemos mencionarle a las organizaciones o que podemos nosotros en algún momento poder pensar o poder hablar y decir, venga, no solo es un tema técnico, sino que es mucho más allá. Y verlo de esta manera porque, como les menciono, sé que a veces uno de pronto se sesga mucho en lo técnico, o tengo que comprar esta versión, o tengo que comprar esto para poder obtener algo. Entonces es muy importante el poder darle una base, poder darle una justificación importante que nos permita pues como tal el poder responder, el poder implementar, el poder prever, el poder tomar a tiempo las decisiones y esas decisiones que obviamente sean basadas en datos, que sean basadas en información bien importante, ¿cierto? Entonces, quiero compartirles por acá un video sobre esto. Permítanme un instante, entonces ya les vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces, muchas veces hasta acá tengan alguna duda o algo que quieran mencionar, alguna experiencia particular, no sé, pronto a nivel personal o algo que quieran compartir. Juan, ¿cómo vas? Buena tarde. Adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucháis? Sí, ahí le escucho perfectamente. Listo, perfecto. Pues, profe, mucho gusto. Muchas gracias por dar esta conferencia. Pues realmente este tema me fascina, me gusta muchísimo. Y pues me gustaría más que todo preguntarle a su merced cómo ve la infraestructura tecnológica de nuestro país en cuanto a la ciberseguridad, porque pues personalmente siempre que uno ingresa de pronto a algunas páginas estatales del gobierno, de la capital o cualquier cosa, están caídas, funcionan mal, en los dispositivos se ve un poco extraño. No sé su merced cómo ve esta infraestructura en nuestro país. Creo que estamos bastante atrasados en este tema, pero pues me gustaría saber su opinión. Sí, en esa parte concuerdo con lo que menciona. Veo que falta, pues hay mucho por hacer. Digamos que pues, hay mucha oportunidad de mejora. Eso también se generan muchos hallazgos y es porque yo creo, pues es un pensamiento personal que lo que ha afectado bastante, sobre todo es el tema de la nube. Y es porque con la parte de la nube, y no estoy diciendo, pues no la estoy satanizando con que sea mala nada, sino que desde el principio nos vendieron el cuento, la historia de que si colocábamos o llevamos todos nuestros sistemas hacia la nube, que no nos iban a atacar, que no nos iba a pasar absolutamente nada. Y obviamente eso es muy contrario. A hoy, pues en la nube nos puede ingresar ransomware, nos puede generar una denegación de servicios, o sea, pueden pasar una cantidad de cosas y es un ejemplo pues de pronto muy chistoso también que le coloco a las personas. La nube es
es como cuando, digamos, yo tengo un hijo, y entonces si mi hijo se va para Estados Unidos, deja de ser mi hijo o mi responsabilidad simplemente porque esté en otro lugar, ¿no? O sea, indiferente yo tenga los servicios, debo pensar en aplicar análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, hardening, hacer configuraciones avanzadas, porque indiferente donde estén, alguien, una persona maliciosa, una persona malintencionada, puede estar buscando cómo generar una afectación hacia nuestra organización o hacia nosotros como personas. Entonces, en esa manera sí comparto bastante pues como la apreciación que menciona. Sin embargo, sé que se vienen haciendo unos esfuerzos porque también, y es lo otro que hace mucha falta, ¿cierto? Puede ser que uno piense, pues de pronto el tema de seguridad está muy mal, porque pronto no se quiera hacer, porque no se tenga conocimiento. Y parte de lo que viene afectando eso es que se requieren muchos profesionales en el tema de ciberseguridad, de ethical hacking, de análisis de vulnerabilidad, de informática forense, de que acompañe el tema de modulado de amenazas, el tema de desarrollo códigos seguro y demás. Entonces cada vez se van a requerir más y más profesionales en el área de seguridad o de ciberseguridad a nivel general. Obviamente hay sus roles puntualmente, como cuando hacemos la analogía con un equipo de fútbol, habrá un arquero, los defensas, mediocampistas, delanteros y demás, que cada uno se dedique a algo, ¿cierto? Tengo colegas pues que, por ejemplo, se dedican al tema de informática forense, otros se encargan de acompañar a las organizaciones para el desarrollo de código seguro. Entonces es ver que por ejemplo, estos espacios que estamos teniendo nos permiten también, y que ustedes vean si a futuro este puede ser como ese futuro profesional que ustedes tengan en un corto o en un largo plazo, de poder dedicarse a temas de seguridad informática. Y obviamente hay demasiadas plazas, digamos que no es algo como que pues ya están todos los profesionales, pues y yo, si yo estudio eso, entonces ya no va a tener cupo, no. Antes, cada año se abre más la brecha, queda faltando más profesionales, y es importante poder tener eso. Lo que puede pasar también en algunas organizaciones es eso, o que hay un desconocimiento, o que a veces, por ejemplo, para mitigar los riesgos, lo que toca es hacer migrar el código fuente a una nueva versión, a la siguiente actualización y demás, para poder cerrar esas fallas. Pero es eso, en muchos casos faltan los profesionales. Bueno, en algunos casos están los profesionales, pero realmente no están haciendo su labor. O sea, de pronto el profesional que tiene el cargo, que tiene el rol en la organización, pero no está ejecutando las actividades que se debían realizar pues para llevar a cabo y mejorar la postura de seguridad de la información desde el punto de vista que hemos mencionado, como la continuidad de negocio y demás. Pero Juan, que con esto de pronto haya dado respuesta a lo que me mencionaba. Listo, profe, sí, muchas gracias. Uh-huh. Listo, con mucho gusto. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, buenas tardes. Le quería preguntar acerca de cómo sería en el caso de sistemas de bancos que muchas veces tengo entendido que usan COBOL, son un lenguaje bastante antiguo. Entonces, ¿cómo sería para su desarrollo o su protección? Porque es un lenguaje bastante antiguo, y cómo puedes proteger un sistema tan antiguo que no se puede actualizar por su cantidad de densidad de datos. Y una consulta más sería de, hay empresas que sufren robos de datos o encriptan sus datos. ¿Cómo podría solucionarse ese problema de la encriptación sin tener que pagar sus rescates o lo que piden, que son grandes sumas de dinero? Listo, entonces, por ejemplo, para lo que mencionas, sobre todo, va a empezar por esta segunda que mencionabas, de lo de cifrado de datos y demás. He visto, digamos, como los dos lados de la moneda. He visto organizaciones que pagaron los Bitcoin o que pagaron lo que les indicaban y les devolvían los datos. Pues son de esas cosas que uno no cree, pero pasaba, ¿cierto? Pero he visto también organizaciones, entidades de salud que pagaban a veces el equivalente, por ejemplo, 40, 60 millones en pesos colombianos, y nunca les devolvían la información, ¿cierto? Entonces, puntualmente, lo primero que se recomienda es no pagar. O sea, no acceder a lo que pues, exigen los ciberdelincuentes o las personas malintencionadas, sino que tomar medidas, aplicar controles, y si llega a pasar, pues digamos, como la gran respuesta que hay hacia el día de hoy es tener unos backup, unas copias de seguridad, tener unas copias de seguridad inmutables, porque a veces pues lo que, no sé si ustedes han visto el meme o la imagen por ahí que dice, me encriptaron en servidor, y le preguntan, ¿y dónde tenías el backup? En el mismo servidor. Entonces, pues, digamos, en ese caso eso no serviría de nada, ¿cierto? Y hoy se está utilizando mucho un concepto que son los backup inmutables, que son backup que se almacenan en un hardware diferente, en un hardware que puede estar en otro centro de datos, que está aislado o no
no solo a nivel lógico, sino también a nivel físico, y que algunos tienen incluso unos diodos para estar comprobando también la información que se está enviando y recibiendo, y que, por ejemplo, las mismas máquinas verifican cada cierto tiempo, por ejemplo, los hash MD5 o SHA-256 o SHA-512 de cada uno de los backups que se están generando, porque nada me gano si me cifran los servidores, pero en el momento de yo, por ejemplo, restaurar un backup, también me cifraron el backup, o que, por ejemplo, el backup no me funcione. Porque, digamos, no es solo hacer el backup, que, digamos, eso es como el concepto que no quiero que se lleve. No es solo hacer el backup, sino que si yo realizo el backup, tengo que hacer pruebas de restauración. Tengo que sentarme con la organización o con el área de continuidad del negocio y decirle, venga, yo tengo el backup, por ejemplo, de este directorio activo que tenemos on-premise. Vamos a hacer una prueba y vamos a tomar los tiempos. ¿Cuánto se demoran en descargar ese backup? ¿Cuánto se demoran en restaurarlo? Porque son datos que es importante a la organización, y decirle, venga, si nos cifran ese servidor, si ese servidor se quema, si pasa lo que sea, nos podemos recuperar en tantas horas, y ya poder también decir, venga, en ese tiempo, pues no sé, perdíamos tanto dinero o se afectarían esto y esto y esto, dependiendo pues el contexto. Entonces, una serían las copias de seguridad. Hay otro concepto también que serían los DRP, o los planes de recuperación ante desastres, que pueden ser centros de datos alternos, donde uno puede pensar en que tengo, por ejemplo, 100 servidores, pero, por ejemplo, para continuar mi operación, que es lo mínimo que yo necesito para seguir facturando, para seguir vendiendo, para que mis clientes puedan utilizar, por ejemplo, mis plataformas y demás. Entonces uno puede decir, de esos 100 servidores, por ejemplo, yo puedo, con 20 puedo operar normalmente. Entonces esos 20 me los llevo hacia otro centro de datos, hacia un plan de recuperación de desastres, y también hacer las pruebas de eso, ¿cierto? Digamos que no es decir yo lo estoy haciendo, sino también probar que efectivamente eso esté funcionando. Eso en ese caso para el tema que mencionaba de ransomware, esas dos, los backup, probar los backup, y la segunda, las pruebas del plan o generación del plan de respuesta ante incidentes, o el centro de datos alterno. Esa para el tema del ransomware. Y para la primera, con COBOL y demás, también hay dos opciones. Como a veces, y digamos, a mí me pasó en alguna organización, era que la empresa que había desarrollado ese software, esa empresa ya no existe, ya no le da soporte a ese software, ya no le genera actualizaciones, prácticamente el software quedó desahuciado, ¿cierto? Entonces, hay dos maneras de darle un tratamiento. La primera, desde el punto de vista de gestión de riesgos, yo tengo que valorar ese riesgo. Darle un valor, será un riesgo crítico, será un riesgo alto, medio, bajo, colocarle un valor. También definir pues con un valor como ya monetario, o un valor de impacto a la organización. Vean qué pasa si ese software se cae. Puede ser que esa aplicación sea el core de la organización, y que si eso está por fuera, mejor dicho, la organización va a perder mucho dinero. Entonces, primero, desde la vista de riesgos, el analista de riesgos o el área de riesgos tiene que colocarle una ponderación. Y segundo, dependiendo de esa definición o eso que se dijo a nivel de riesgos, en un segundo punto, entonces, es pensar cómo le coloco controles compensatorios. O sea, cómo le coloco, no sé, un firewall o un IPS o un IDS, o cómo miro qué configuraciones puedo hacer en ese sistema operativo, o qué controles puedo aplicar a nivel de la red, como para que cualquier persona no se pueda conectar desde internet a él, o que si solamente es de uso interno, entonces que solo sean las redes internas las que puedan conectarse a él, o que solo puedan llegar la red de usuarios, que por ejemplo cableados hacia ese servidor, que por ejemplo desde una red inalámbrica de visitantes no puedan conectarse allá. Entonces esa es otra de las maneras que uno podría empezar a aplicar para esto. Entonces esas son como las opciones que veo ahí, como los temas que menciona Gabriel, y muchísimas gracias, muchachos, por las preguntas. Espero, Gabriel, que con esto pues, te quede como una idea ya más general de cómo afrontar esos escenarios. Listo, Estefanía, adelante, ¿cómo vas? Bien, sí, señor profe. ¿Y no hay alguna forma de, punto de esto del ethical hacking o de los nuevos software y plataformas que se crean, no hay como una forma de contrarrestar como ese software malo? O sea, sí o sí, por decirlo así, la maldad siempre gana. Hay maneras de instalar pues lo que conocemos ahorita como EDRs, MDRs, pues que son como antivirus que ya no se basan en las firmas, porque sabemos que antes
el antivirus como una firma hace referencia como, venga, yo sé que si es un código o algo que tiene la firma 123, como decir, por ejemplo, yo sé que Estefanía tiene la cédula 1234, yo con eso sé que es Estefanía. Entonces los antivirus antes, basados en firmas, decían, venga, es que si tiene el código 123, es un virus tal, si tiene el código 12345 es otro virus. Entonces lo que han venido haciendo hoy también las diferentes empresas, fabricantes de seguridad, es generando antivirus que ya no se basan en esas firmas, sino que se basan en el comportamiento, se basan en lo que hace, por ejemplo, el malware en los sistemas operativos. Entonces ya lo que hacen es estar más pendiente e ir evolucionando. Entonces por eso digo que es una competencia. El que ataca cada vez está sofisticando también sus ataques, pero también desde el lado de la defensa también se está mejorando esa parte en lo que tiene que ver con el endpoint, no puntualmente con los servidores o con los equipos de usuario final, donde aplico controles como por ejemplo que los usuarios no tengan permisos de administrador en sus máquinas, de que por director activo le puede aplicar GPOs o políticas puntuales a los equipos para que los usuarios no puedan instalar o desinstalar software sobre estos. Entonces es eso, pero sí es esa competencia constante y es que hay algo a tener en cuenta también, que desde el punto de vista de un experto de seguridad o una persona que trabaja en el ámbito, uno no puede decir que estamos 100% seguros. Uno lo que sí está muy cerca de ese porcentaje, pero 100% es imposible. Es imposible porque, por ejemplo, hay vulnerabilidades conocidas como Zero Days, que a veces ni el propio fabricante, a veces ni el propio Microsoft, ni el propio Oracle, ni Fortinet, ni Checkpoint, ni Palo Alto, ni incluso empresas que se dedican a ciberseguridad las conocen, sino que hace, por ejemplo, mucho tiempo atacantes, grupos de hackers maliciosos a nivel internacional las llevan explotando y pasan muchos años que se están aprovechando de ella. Entonces por eso no podemos hablar de una seguridad 100%, pero sí elevar el porcentaje a algo muy cerca pues a ese valor. Entonces lo que menciona Estefanía se podría tratar o manejar de esa manera. Gracias.